Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy estaba escuchando una canción de Coldplay que se llama Fix You y voy a desarrollar mi idea a lo largo del episodio. Les voy a dejar un fragmento de la canción cortita para que la escuchen y ya les voy a explicar el por qué para mí es importante comenzar por When you acá. try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. Básicamente lo que dice en español el fragmento de esa canción es: cuando haces todo lo que puedes pero no tienes éxito, cuando consigues lo que quieres pero no lo necesitas, cuando te sientes cansado pero no puedes dormir, estás atascado en reversa. Y cuando analicé este fragmento de la canción, básicamente dije como, wow, psicología pura. Porque a lo que hace referencia es que cuando nos enfrentamos a esos momentos difíciles, dolorosos, de angustia, que sentimos como ese sentimiento de vacío, como que todo nos está saliendo mal, que perdemos a alguien, perdemos algo, no nos salen las cosas como quisiéramos, llegamos a esa densidad en donde es momento de ir hacia atrás, pero ellos lo exponen como que literal estamos en reversa. Y yo creo que esto está muy asociado a este tema del niño interior, las heridas de nuestra infancia y todo lo que pasa en nuestra infancia y el por qué eso influye hoy en día en la vida que estamos viviendo. Este tema del niño interior es un tema que se habla desde la psicología de la Gestalt y su precursor fue Carl Jung, que fue un psicólogo y psiquiatra suizo, y él básicamente hablaba del niño interior, pero el nombre que él le atribuía era el arquetipo del niño. Básicamente expone la idea de que hay un yo interno que está directamente relacionada con tu versión de la infancia, que es esa versión más vulnerable, inocente, lejos de juicios, pero que mejor te sabe guiar en las decisiones de tu vida, pero que poco escuchamos. A mí casi no me gusta hablar de este tema de el niño interior abiertamente en redes sociales, aunque ya lo he hecho varias veces. Sin embargo, les voy a explicar el por qué, y es que es un tema que obviamente da paso a abrir muchas heridas de nuestra infancia. Y si tú no tienes un profesional que te sepa guiar con esas heridas abiertas, quizás puede ser un momento mucho más doloroso de tu vida o puede ser peor el resultado. Sin embargo, me atreví a hablar de este tema porque creo que es una herramienta demasiado útil, utilizada tanto en psicología como en coaching, para sanar nuestro pasado y darle continuidad a nuestra nueva versión actual. ¿Cómo así que darle continuidad a tu versión actual? La vida es cíclica, se vuelve y se repite, se vuelve y se repite. Es como cuando escuchamos que la moda vuelve. Exactamente lo mismo pasa con nuestra vida. Nosotros volvemos a repetir los mismos patrones, las mismas situaciones, las mismas circunstancias, solamente que les cambiamos los sujetos. Por ejemplo, algo que tú viviste en tu pasado con tu mamá y lo estás reviviendo hoy en día con tu actual pareja. O algo que tú viviste en el pasado con tu papá y lo estás reviviendo con tu jefe. Cambia el sujeto, pero la esencia de la situación es la misma. Entonces, este término del niño interior quizás es muy nueva era para muchas personas, pero es una gran herramienta que nos aporta mucho autoconocimiento y que nos lleva a anticiparnos de cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones. Y realmente lo más valioso aquí es conectar con el niño interior para sanarlo, para sanar esas heridas de tu infancia, esos momentos difíciles que viviste y poder trascenderlos y cambiar el rumbo de tu historia. Por eso decía, darle continuidad a tu versión actual, que no se quede estancado en esos ciclos repetidos, sino que pueda continuar su vida de una manera más sana. Pero para que haya esa sanidad es necesario tomar conciencia. ¿Cómo darnos cuenta que estamos estancados en un patrón donde necesitamos llamar a nuestro niño interior?
porque sentimos impulsos de enojo, explotamos, no sabemos manejar nuestras emociones, no las controlamos, sentimos miedo, depresión, angustia, no nos sentimos merecedores, tendemos a autosabotearnos, vivimos a la defensiva todo el tiempo, nos quejamos constantemente. O sea, cuando lleguen esos momentos de angustia, que era lo que así comenzaba la canción, cuando están en esos momentos de angustia, de vacío, es hora de preguntarnos, bueno, en este momento, ¿qué necesita mi niño interior? ¿A qué me está invitando? Entonces es esa versión que hay dentro de ti, es ese otro yo que está dentro de ti, pero que es tu versión de cuando estabas pequeño. Literal es como un viaje al pasado para revisar en dónde nos estamos quedando estancados. El niño interior se da aproximadamente entre los 6, 7 u 8 años. ¿Cómo así? En esas edades, a través de situaciones difíciles que tuvimos que vivir, nuestro niño dijo, me quito mi traje de niño y me pongo mi traje de adulto, porque la vida es dolorosa, hay situaciones complejas que no sé cómo asimilar y necesito empezar a ver la vida con más independencia, con más madurez, entonces no me sirve ser niño. Pero la cosa es que ese niño sigue ahí. Realmente nos ponemos ese traje de adultos como una intención de protegernos a nosotros mismos. Recuerden cuando ustedes eran niños, qué le gustaba hacer a su niño, qué disfrutaba y que simplemente de alguna manera usted lo cayó y hoy en día no se detiene a escucharlo. Cuando realmente tú le empiezas a dar como luz verde a ese niño, empiezas a escucharlo más, empiezas a sentir de alguna manera como que algo dentro de ti cambia y las cosas y los resultados que están pasando en tu exterior también cambian. Hay personas que desconectaron su niño interior a edades más tempranas o a edades más tardías. No significa que todos tengan que ser de 6 a 8 años obligatoriamente, porque hay niños que vivieron situaciones mucho más complejas y que quizás lo hicieron a más temprana edad, 3, 4, 5 años, y hay personas que lo hacen a los 9, 10 o 11 años, ¿cierto? Pero eso es dependiendo de las situaciones. Pero el promedio de las personas lo hacen entre los 6 y los 9 años. Yo necesito que en este episodio tú te conectes con esa versión de cuando estabas niño para que me puedas entender con sus oídos lo que te quiero transmitir. Te voy a dar un ejemplo de un consultante mío. Cuando él era pequeño, y él necesitaba de su mamá lo callaba como que ahorita no tengo tiempo, no me moleste, cállese, ponía una barrera muy grande con él y no acudía a sus necesidades. Entonces, a medida que él fue creciendo, aprendió a tragarse las emociones y a minimizarse para no molestar a los demás. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos volver a la infancia, conectar con esa versión de niño, darle las explicaciones que en su momento nadie le dio y que él mismo se haga cargo de ese niño. Habrán personas que pensarán que es una pérdida de tiempo volver a esos lugares que tanto nos costó salir de ahí, que nos duelen tanto. ¿Para qué? Y realmente lo que pasa ahí cuando tenemos este pensamiento de no es útil, qué bobada o qué pendejada esto, simplemente resistencia de nuestra parte, porque tenemos miedo a sentir, pero sentir es un placer. Sentir es un placer porque es el que nos permite darnos cuenta que realmente somos seres humanos y las emociones son las que nos guían a darnos ese primer lugar que nosotros no nos estamos dando. Entonces, sí es necesario volver a esos momentos dolorosos porque necesitamos sanar desde la raíz. Y realmente lo que nos da miedo son tres cosas principalmente. No sabemos cuánto va a durar ese dolor, no sabemos cuánto nos va a doler y no sabemos si lo vamos a resistir. Y la respuesta que tú quizás necesitas escuchar a esas tres preguntas es, ¿lo vas a resistir? Lo vas a resistir y vas a salir mucho más fortalecido de ahí, porque necesitamos cambiar la interpretación que se hizo en esos momentos difíciles. Hay 5 heridas de la infancia que son la herida de humillación, la herida de rechazo, la herida de injusticia, la herida de abandono y la herida de traición. Todos tenemos un poco de cada una, sin embargo, hay 2 que priman para cada quien. No siempre la herida es literal. Por ejemplo, en la herida de abandono, precisamente puede que tú tengas esa herida de abandono, pero no significa que tu papá y tu mamá te abandonaron literalmente, sino de cómo lo interpretaste tú en ese momento. Por ejemplo, la herida de abandono puede que haya sido, por ejemplo, que tu papá trabajaba mucho y no estaba en casa y que se haya sentido como un abandono. La herida de abandono se da a partir de unos padres que estuvieron ausentes
o físicamente o emocionalmente. Entonces tú te tiendes a volver muy dependiente emocionalmente de otras personas, pero también de cosas externas. Tengo que comprar carteras, tengo que comprar carros, tengo que comprar, porque de esa manera tiendes a querer llenar tus vacíos. Son esas personas que tratan de salvar a todo el mundo, que quieren salvar a todos los animalitos, pero de alguna manera lo hacen es como un método de aprobación de otros. Lo importante como tal no es el suceso, lo importante como tal es lo que se interpretó en ese momento de esa situación. Por ejemplo, la herida de humillación es una herida que se da a partir de unos papás que te controlaron en exceso. Entonces son las típicas personas que se hacen los divertidos, que se ríen de sí mismos primero, antes de que otros se rían de ellos. Pero esto lo ponen como una máscara de nada pasa, no me duele, todo está bien, y realmente en el fondo sí les duele. Son esas personas que se ponen a lo último, que les falta mucho amor propio, que les falta mucho merecimiento hacia sí mismos. Esa es la herida de rechazo que se da a partir de unos papás que son sumamente exigentes o que tienen un tipo de apego o de amor evitativo. Es decir, como que te doy amor, pero no tengo tanto contacto contigo. Como que hay cierta distancia entre hijo y padre. Entonces, estas personas son las que piensan que no soy aceptado, no soy suficiente, hay algo malo en mí, se sienten muy fácilmente, prefieren estar solos, se rechazan a sí mismos. Entonces, antes de que otros los rechacen, lo que ellos hacen es huir, como que alejarse de, para no sentir dolor. La herida de injusticia se da a partir de unos padres que fueron súper psicorrígidos contigo, fueron muy fríos, muy distantes, entonces tú creciste con esta máscara de tengo que ser perfecto para que la gente me quiera, entonces terminas cargándote un montón, terminas poniéndote también la máscara de frialdad como para no sufrir, para que no te duela, no aceptas cumplidos fácilmente y te cuesta mucho el disfrute, la diversión, el relajarte, porque siempre tienes que estar haciendo, haciendo y haciendo. Y está la herida de traición, que es cuando literal tú sentiste que tus padres te traicionaron. Por ejemplo, te prometieron una bicicleta si terminabas el año súper bien y cuando se terminó el año la bicicleta nunca llegó. O elegían a otros por encima de ti. Son más como estas personas que cuando eran niños les rompieron las promesas que les hacían. Entonces ellos crecen con una máscara de querer controlar todas las situaciones, miedo a las mentiras, tienen un carácter fuerte, se vuelven celosos, quieren estar controlando todas las situaciones, pero lo hacen desde una posición de qué miedo que otra vez me traicionen. Son personas que no se sienten merecedoras y por eso tienden a no abrirse fácilmente a otros. Entonces, solamente como un resumen, las 5 heridas de la infancia: herida de humillación, herida de rechazo, herida de injusticia, herida de abandono y herida de traición. Hay muchos libros que hablan al respecto. Ahorita se me ocurren 2 libros que son Las 5 heridas de la infancia y también hay otro que se llama Las 5 heridas del alma. Hablan de lo mismo, solamente que cambian pues los términos desde los cuales se expresan ambos libros. Yo les recomiendo que hablen esto en sesión, porque definitivamente es un tema que a veces podemos decir, yo tengo todas las heridas, pero recuerden que todas las heridas tenemos un poquito de cada una, solamente que hay 2 que priman para cada persona. Entonces es mucho más fácil hablar de estas heridas en un lugar seguro, que es tu espacio de expresarte, exponerte, abrirte completamente y poder identificar exactamente cuáles son tus heridas. Con las heridas de la infancia podemos también hablar sobre los tipos de apego que se dan en la infancia, que son básicamente 4, que son el apego seguro, el apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. El apego seguro, como su nombre lo dice, es que los progenitores o las figuras de autoridad transmiten una información segura, confiable, confían en el niño, esta confiabilidad es recíproca y el niño de alguna manera sabe que su figura de autoridad no va a fallarle. Y los otros 3 son ya apegos inseguros. El apego ansioso ambivalente básicamente habla de una inconsistencia entre las direcciones que dan los progenitores, como que a veces están, a veces no están. Entonces se crean muchas inseguridades y es como ese miedo a que tu figura de autoridad no esté. Entonces, por lo general, esas personas tienden a volverse muy dependientes. Está el apego evitativo, que básicamente habla de esta distancia que hay entre papá e hijo. Entonces, el hijo se vuelve muy independiente porque sabe que su papá no va a estar.
Y por último está el apego desorganizado, que es como una mezcla entre apego ansioso o ambivalente y apego evitativo, que el desorganizado es todo lo opuesto al apego seguro. Entonces el apego desorganizado se da con estos progenitores que son completamente ausentes. Los niños se vuelven con miedo a tener proximidad con otros, pero a la vez tienen miedo al abandono. Entonces es una ambivalencia entre ambos. Por ejemplo, cuando el niño estaba llorando, le gritaban como cállese o cálmese y viceversa. O estaba llorando y le decían cálmese bien, pero desde una distancia como de, ok, pongo una barrera acá porque no me quiero acercar, no tengamos contacto. Y ahí es donde se formó ese apego desorganizado. Entonces, esto básicamente como teoría, como para que vayan identificando a grosso modo las 5 heridas de la infancia, las 4 tipos de apego de la infancia y todo eso cómo influyó en lo que hoy en día somos. Desde que nacemos, estamos claramente en esa búsqueda de identidad, de sentirnos pertenecedores, de sentirnos valorados. Entonces, si nos enfrentamos con todas estas heridas, vamos llenándonos de un montón de caparazones que simplemente lo que hacen es querernos proteger ante las adversidades de la vida, pero esos mismos caparazones son los que nos llevan también a sufrir cuando nos enfrentamos a otras situaciones. Entonces, di tú, un ejemplo, una persona que se crió con un apego desorganizado y no siente la facilidad de conectar con otra persona porque siente que cuando la relación está muy bien son los primeros en huir porque sienten que esto está demasiado bien, entonces mejor me voy de acá. La intención de este episodio era que ustedes entendieran la importancia de por qué hay que volver al pasado para ver las heridas, reconocerlas, trabajarlas, sanarlas y transformarlas, porque a partir de que transformamos nuestra interpretación de esas situaciones, transformamos la manera como resolvemos o nos enfrentamos a las situaciones que estamos viviendo hoy en día y evitamos seguir postergando ese mismo círculo del cual nos salimos y simplemente podemos darle continuidad a nuestra vida con una versión más sana de nosotros mismos. Recapitulemos, entonces este episodio comenzó con la canción Fix You de Coldplay, que habla básicamente de ese volver atrás. Luego hablamos de toda la teoría de la psicología y los tipos de apego, todo lo de las heridas de la infancia. Y para cerrar, les quiero leer un escrito que yo misma hice, es cortito, pero que creo que concluye perfectamente esto del niño interior. Dice así: detrás de la exigencia hay un niño que sintió frialdad y no amor. Abraza la soberbia, porque detrás hay un niño que no fue querido. Acepta tu sombra, porque la perfección no existe y detrás solo hay un niño que se sintió rechazado. Abraza el sentimiento de soledad, porque detrás hay un niño que se sintió excluido y discriminado. Reconoce el dolor, porque detrás hay un niño herido. Recuerda que lo que sentiste en tu infancia se queda en tu corazón para siempre. ¿Cómo quieres vivir de hoy en adelante? ¿Como un niño herido o como un niño rescatado? Gracias por escuchar este episodio. Me encanta leer sus comentarios, me encanta que conecten conmigo y para finalizar, vean, a los que pueden ver este episodio, les comparto mi foto de mi niña cuando estaba pequeña. Busquen una foto de su niño, véanla, conecten con ellos y empiecen a darle las explicaciones que nadie antes les dio. Simplemente cada vez que estén en momentos difíciles, pregunten, ¿qué haría mi niño en este momento? Sin soberbia, sin juicio, simplemente viendo y reconociendo a ese niño desde el amor. Ustedes mismos son los llamados a salvarse a sí mismos. En Spotify y en Apple Podcast les dejé una meditación que se llama Meditación del Niño Interior. Está antes de este episodio. Entonces, vayan y escuchen la meditación. Háganlo preferiblemente antes de acostarse a dormir, se ponen los audífonos, escuchan la meditación y luego se quitan los audífonos, se acuestan a dormir y a medida que ustedes vayan haciendo eso día a día, va a llegar el momento en que ustedes conecten tanto con su niño interior que lo van a empezar a ver. Sus niños interiores los van a guiar a construir la vida de sus sueños, pero escúchenlos, háganles caso, sálvenlos y denles las respuestas que nadie les dio.
Ellos necesitan ser vistos, necesitan ser reconocidos, necesitan ser escuchados. Una vez tú haces eso, cosas mágicas empiezan a pasar. Espero que me cuenten qué tal les va y me encantará ver fotos de ustedes. Por favor, mándenmelas, compártanmelas o si las suben a redes sociales, etiquétenme, por favor, que me encantará ver esas fotos. Gracias, gracias, gracias por estar en este episodio. Les mando besos a ustedes y a sus niños interiores y un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy, gracias por sintonizarnos, nos vemos dentro de 8 días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @muchoquecontar.podcast y en nuestra comunidad @relativo y vivo. Gracias, chao.